En estos momentos se lleva a cabo una conferencia de prensa, un mensaje a medios que estaba previsto por el canciller Marcelo Ebrard y también por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la situación migratoria en el sur de la frontera con la caravana de migrantes. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo ya el canciller mexicano. De manera ordenada se les ha ofrecido por parte de las autoridades migratorias los diferentes estatus legales que pueden tener en México: refugio, permiso temporal para trabajar en el sur del país, incorporarse al programa de bienestar, que tiene varias acepciones en el sur de México, Sembrando Vida es una de ellas, o bien, en su caso, una vez informadas e informados, el retorno asistido. También se les ofreció por parte de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, desde luego, que puedan en sus lugares de origen participar en los programas que México está financiando. Entonces, resumo: México tiene una de las posiciones más generosas del mundo respecto a los migrantes que vienen a nuestro país. En pocos países del mundo te ofrecen o refugio, o trabajo temporal en la región sur, o el programa de bienestar en la región sur, o inclusive empleo en el país del que tú vienes. De ese número, todas y todos fueron respetuosas y respetuosos. Se pudo hacer un proceso ordenado y se está trabajando el día de hoy porque hay muy diferentes alternativas que cada cual ha tomado. Son posiciones o decisiones individuales. Cada persona decide qué hacer. Hay personas que han solicitado refugio, pero también hay 1,000 personas que nos han pedido que les ayudemos para tener retorno asistido a sus países. El día de hoy, de hecho, les informo que ya se trasladaron 110 migrantes de estas personas, salieron vía aérea por Villahermosa, Tabasco, con destino a Honduras, su país de origen. Y lo mismo por vía terrestre, 144 migrantes retornan con el respaldo del gobierno de México, porque así lo decidieron, a Honduras. ¿Y por qué se dan estos retornos tan rápidos? Bueno, porque les habían ofrecido toda clase de informaciones que son incorrectas, por no decir falsas en muchos casos. Entonces, cuando se les da la información correcta, pues algunos toman esa decisión. Otros tomarán la decisión de refugio. México está otorgando este año mucho más refugios que en años anteriores. La condición de refugio está establecida en la ley. Somos un país que siempre ha respetado esa tradición. Desde luego lo seguiremos haciendo. Esa es la decisión del gobierno. Y el número de solicitantes de refugio pues ha crecido en un año 10 veces. Y México va a seguir otorgando el refugio para las personas que lo necesitan. Bueno, entonces el día sábado que arribaron estos grupos, no tuvimos ningún problema. Son la mayoría, Estoy hablando números redondos, 2,500. El día lunes tuvimos otra situación en el caso de Tapachula, porque llegaron aproximadamente más de 1,000, poco más de 1,000. Difícil saber el número exacto. Y se les ofreció lo mismo. Nos entregaron una carta que lo que plantea esencialmente es que se suspenda la ley de migración mexicana para que ellos pasen por México. Porque no podría el presidente de la República acceder al planteamiento que hicieron si no se estableciese una situación de excepción en la ley. Bueno, se les contestó por parte del INAMI que hay todas las opciones que les acabo de decir para no ser repetitivo, que es refugio, trabajo temporal, en fin, todas las alternativas que les acabo de referir. Y una parte de ese grupo decidió intentar por la fuerza entrar a territorio mexicano. O sea, dar la vuelta a la representación de las autoridades y entrar al territorio mexicano. Debo decir que la Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que se le han dado. Tengo el reporte el día de hoy que me ha dado la señora secretaria de Gobernación. Muchas gracias, Olga. No tenemos heridos, por fortuna. No tenemos una situación que lamentar. Y bueno, a pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir
que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, pues no logró su cometido. Si alguien está buscando violencia en México, no la va a encontrar por parte de las autoridades. Habrá una acción sensata y razonable y prudente, pero sí firme, porque tenemos que cumplir un ordenamiento legal. Ayer me decían, oigan, ¿y por qué no? Pues simplemente hacen otra cosa, que no se aplique la norma. Bueno, pues porque estamos obligados a cumplir la ley. No existe previsión en nuestra legislación para suspender las disposiciones de carácter migratorio en función de un grupo, y menos cuando se pretende entrar por la fuerza. Entonces, afortunadamente ya el día de hoy, pues vamos a seguir dialogando, vamos a seguir proponiendo por parte del Instituto Nacional de Migración y de otras autoridades, porque insisto, hay la opción de refugio, hay la opción de trabajo temporal, hay la opción de incluirse en los programas de empleo de México. A todos y a todas hay que tratarlas con respeto a sus derechos humanos, por supuesto, siempre. Y esa va a ser la posición de México. Va a seguir siendo esa la postura de México. El día de hoy no sabemos si vaya a arribar otro contingente, y si así fuere, pues tendremos el mismo tipo de respuesta y el mismo tipo de posición. Esto es lo que me han informado las diferentes autoridades y lo que ha concentrado la Secretaría de Gobernación para informarles a ustedes el día de hoy. Entonces, en síntesis, sábado y domingo, 2.400 migrantes respetuosos de la ley ingresaron a territorio nacional. Los que han querido tomar programas que México ha ofrecido, pues los han tomado. Los que han querido retornar a su país, pues están siendo retornados con apoyo del gobierno de México. El día de ayer, un grupo de 1,000, más o menos, trató de entrar por la fuerza al país. Se evitó una tragedia, porque pues siempre puede haber muchos problemas, sobre todo cuando hay niños y mujeres, hay que tener mucho cuidado. Y el día de hoy esperamos retomar la prudencia, el sentido común de quienes están encabezando estos movimientos y hacer lo que hicimos sábado y domingo: hablar con las personas y buscar las alternativas que la ley establece. Y esa es la posición de México. Concluyo. No olviden que México está creando 20,000 empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Es decir, ya hay en este momento, según me informan, 154 personas que ya están inscritas en los programas que México está financiando en sus países de origen. Entonces, esperamos y mantendremos esta posición. Siempre hemos dicho que la opción está en crear oportunidades, posibilidades, en el Plan de Desarrollo Integral que apoya a las Naciones Unidas. Y México no va a variar su posición, y actuaremos con prudencia y con solidaridad con las personas que lo necesitan. Muchas gracias y adelante, Roberto. Sí, entonces arrancamos con algunas preguntas. Televisa, a través de Guadalupe Juárez. Perdón. Perdón. Por supuesto. Vamos antes de sus preguntas, si me permiten, le voy a ceder el uso a la palabra a la ministra Sánchez Cordero, que quiere hacernos unos comentarios, por favor. Como ustedes saben, México fue uno de los primeros países que suscribió la convención, el Pacto de Marrakech. Y el Pacto de Marrakech es muy específico y categórico. La migración tiene que ser ordenada, tiene que ser segura y tiene que ser regular. ¿Qué significa regular? Acatar las normativas de cada país y, en su caso, aplicar la ley. Y es lo que estamos haciendo. Ordenadamente, para que tengan seguridad y el respeto irrestricto a sus derechos humanos. La Guardia Nacional fue, como es, una guardia que solamente ordenó a los migrantes para entrar en esta forma a nuestro país. No hubo ningún incidente, ni va a haber, espero, no va a haber incidentes, porque la instrucción del presidente de la República ha sido categórica: el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes. Hemos estado coordinando todas las acciones, como lo dijo el canciller. Tuvimos una reunión antes de que llegara la caravana
la semana pasada, en donde se coordinó a diversas secretarías de Estado, Trabajo, Salud, Bienestar, obviamente el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, y todas estas instituciones del Estado mexicano, todas estas secretarías de Estado coordinadas, el DIF también, coordinadas para atender a los migrantes que llegaban a nuestro país y que llegaron el sábado y el domingo. Desde luego se pretendió dar un portazo, pero se les dijo, entran desde luego en forma ordenada y segura y respetando las leyes mexicanas. Y eso es lo que hemos hecho. De ninguna manera ha habido un acto que pudiéramos llamar de represión, ni siquiera de molestia. Simplemente ha sido ordenar esta migración. Y quiero decirles que todas las instancias de gobierno y todas las secretarías hemos estado permanentemente en contacto y coordinadamente. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto que es la secretaría que ha estado más presente en esto, y todas las demás secretarías de Estado atendiendo el tema migratorio. Muchas gracias, canciller. Gracias, señora secretaria. Y ahora sí, arrancamos entonces con preguntas. Televisa a través de Guadalupe Juárez. ¿Qué tal? Buen día. Guadalupe Flores, a sus órdenes. Canciller, buen día. Secretaria, buen día. Canciller, sobre los migrantes que llegaron a Tabasco, queremos preguntarle, ¿por qué detuvieron y deportaron hoy a 120 migrantes hondureños que intentaban cruzar por el paso fronterizo de Tabasco? ¿Tuvieron opciones igual que los migrantes del Suchiate? Y una vez detenidos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuántos migrantes permanecen detenidos en Tabasco de esta caravana? Muchas gracias. No están detenidos, están en una estación migratoria. No, detención es otra cosa. En las estaciones migratorias, porque tenemos obligaciones que cumplir, les tenemos que proporcionar lo que la ley marca, y son opciones que ellos toman. Es decir, no todos los los regresos o retornos asistidos, pues son porque son una opción para ellos. Así debe ser, es lo que marca la ley. Entonces, son 110, pero no creas que fue que en un momento dado se les rescata y inmediatamente se suben a un avión. Es todo un procedimiento que requiere esa identificación, expresión de voluntad, etcétera. Es todo un procedimiento que cumple el Instituto Nacional de Migración. Y estas son las cifras que tenemos de ellos. 110 hoy en la mañana. De total de personas, dice el INAMI, del total de personas que ingresaron el día sábado, casi 1,000 han pedido retorno asistido a su país. Los demás no lo han pedido. Los demás están o en refugio, o quieren participar en los programas de empleo y bienestar, o en lo que es permiso temporal regional de trabajo. Sí, gracias a usted. Perfecto. Y continuamos ahora con Roxana González de El Sol de México. Gracias, buenos días. Canciller, yo tengo un par de preguntas. Una es, ¿cuántos elementos de la Guardia Nacional están participando en estos operativos? Porque se hablaba de un reforzamiento. Si nos pueden explicar cuántos son y si habrá más número, es decir, si se va a llevar a cabo este reforzamiento, hasta cuántos elementos de la Guardia Nacional participarían en la contención de migrantes. Y otra pregunta es, pues México está está poniendo en el ojo del huracán precisamente por esta situación de los migrantes. ¿Qué se está haciendo los gobiernos receptores? ¿Cuál es la coordinación con los gobiernos centroamericanos para recibir a estos migrantes? Y si finalmente se avanzó o cómo está la negociación para el retorno de mexicanos a Guatemala, si esto es un hecho, si no fue un hecho. Y sobre el programa Quédate en México, ¿qué es lo que se va a hacer para esta nueva, si se le puede llamar crisis o esta nueva emergencia migratoria? Gracias por las. Bueno, en primer lugar, no es emergencia, pasa cada año, en enero. El año pasado fue igual. Y eso es porque hay una procesión en Esquipulas, en Guatemala, y normalmente, cuando menos en los últimos 7 años, se han organizado cosas similares. A veces con más personas, a veces con menos, varía también el origen. Por ejemplo, en este caso, pues casi el 80% son Honduras, ¿no? Del Salvador hay muy pocos.
En cambio, el año pasado era diferente. Entonces, cada año sucede lo mismo. De la Guardia Nacional y sus efectivos, yo quisiera aclarar, la Guardia Nacional tiene diversas funciones. Tienes una distribución por regiones que marcó el presidente de la República, se presentó el plan. Entonces la Guardia Nacional tiene que apoyar pues, a veces acciones de tránsito, a veces acciones de migración, pero su tarea esencial es la seguridad de las personas. Entonces no hay un destacamento de la Guardia Nacional que haga nada más el tema migración. En esta ocasión, el Instituto Nacional de Migración le pidió a la Guardia Nacional su respaldo, conforme a la ley, que es un atributo que les da la ley, para apoyarles el día de ayer. Caso contrario, deberíamos tener una situación muy difícil, quizá peor. Lo mismo en el caso de Tabasco, que mencionaste. Bueno, los gobiernos de los 3 países, bueno, como tú sabes, estamos trabajando nuestro plan. El 4º borrador se presentó justo, se acaba de presentar ahora en Guatemala. México ha invitado al secretario general de la ONU para la conferencia de donantes, los que van a respaldar esta iniciativa, que es la solución de fondo. Nosotros no pensamos que haya otra solución que no sea darle a las personas la posibilidad de vivir en sus lugares de origen, es decir, que la migración sea opcional. ¿Qué nos decían muchas de las personas que llegaron vía la Agencia Mexicana de Cooperación, ahora que hemos estado hablando con ellos? Pues las condiciones de pobreza, ¿no? Tremendas. Bueno, entonces México ha encontrado una buena recepción en los 3 países, pues porque estamos creando 20,000 empleos en cada uno de ellos. Es decir, lo decía el presidente de El Salvador, no hay ninguna empresa este año, decía el año pasado, en 2019, que haya venido a El Salvador a crear 20,000 empleos. México es digamos, el número 1 en promoción de empleo ahí. Y este año vamos a llegar a esa meta, que son 20,000. Entonces ha habido una buena disposición, contestando a tu pregunta. Hay muchas otras preguntas que hacías. Bueno, de los demás asuntos que planteas, que si los mexicanos en Guatemala, a ver, el presidente de Guatemala que nos dijo, déjenme ver los expedientes, los acuerdos, y ya les puedo dar un planteamiento. Estamos esperando que eso ocurra porque apenas tomó posesión, para ver qué posición va a tomar él. Pero respecto a lo que estamos en este momento, eso es lo que te podría informar con mucho gusto. Varía todos los días. Por ejemplo, no sabemos si hoy nos va a pedir, no a nosotros, el INAMI, a Guardia Nacional, otro contingente o no. Eso depende de cómo evolucione la situación. Si no hay una situación en donde tengas necesidad, pues habrá muy pocos. En cambio, si hay una necesidad mayor, pues probablemente tengas un número más amplio. O sea, va variando, no es permanente. Sí, Roberto. Sí. Seguimos adelante, entonces está Eric Martin de Bloomberg. Buenos días, canciller. Unas preguntas, por favor. Para una aclaración, de los 2,400 inmigrantes que sí entraron a México el fin de semana, ¿cuál es su estatus migratorio? Primera pregunta. Segunda pregunta, de los 4,000 empleos que el presidente prometió a los locales inmigrantes en Frontera Sur, ¿se han asignado a la fecha cuántos? Y en general vimos los videos de algunos migrantes, por ejemplo el lunes lanzando piedras, la Guardia Nacional corriendo detrás de ellos. ¿Qué van a hacer para solucionar si sigue en ese tipo de confrontación? Y también con la gente que están del otro lado del río Suchiate, que vimos cruzando las aguas. ¿Cómo van a tratar o cómo van a solucionar en lo general ese problemático que vimos despegar un poco más el lunes? Sí, con mucho gusto. Mira, de los 2,400 tenemos, según el Instituto Nacional de Migración, poquito menos de 1,000 que están pidiendo retorno asistido a Honduras, principalmente a Honduras, sea por vía terrestre o sea por vía aérea. El resto están en este momento están en diferentes estaciones migratorias haciendo diferentes trámites. Por ejemplo, las personas que van a solicitar refugio tienen que ser la Comar.
Las personas que van a tener permiso temporal de trabajo en la región sur del país es otro procedimiento, pero es un estatus legal, migratoriamente hablando. Tienes permiso de estar en México para trabajar. Si vas a tomar los programas al que hacías tu referencia ahorita, que es Sembrando Vida, u otros programas que está planteando la Secretaría del Bienestar, estarías también incluido en permiso temporal de trabajo en la región sur de México. Eso todavía no se concluye, pero todas esas personas están interesadas en alguna de estas modalidades. El número 2, sobre el número de empleos. No, ahí no te entendí bien, porque ¿estás preguntando de empleos ahora o estás preguntando de empleos en el último año? Disculpa, para aclaración, el presidente el otro día dijo que tenemos 4,000 empleos esperando, 4,000 plazos de trabajo esperando a los migrantes. ¿Refirió a trabajos en la frontera sur, en los estados del sur? Bien, la sección de preguntas y respuestas dentro de esta rueda de prensa ofrecida por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hablando sobre la situación de los migrantes que se ha vivido en las últimas horas en la frontera sur de México con Guatemala, hablando sobre que muchos de estos migrantes han ingresado durante el fin de semana, sábado y domingo, 2.400, de los cuales 1.000, según palabras del secretario, han solicitado su retorno asistido a su país de origen. Hablando sobre el actuar de la Guardia Nacional ayer, afirma que se actuó firme porque hay un ordenamiento legal. La situación de los migrantes en Tabasco, que se encuentran en estación migratoria, y hablando también sobre los ofrecimientos de empleo a estos migrantes. Uno de estos programas que se está ofreciendo de trabajo es Sembrando Vida en el sur del país.